Buenas tardes a todas, buenas noches. Vamos a dar inicio a este nuevo webinar y les quiero compartir que ya están colgados en Educater porque algunas personas me preguntan estos 4 cuentos. Recuerden que empezamos en el mes de abril, seguimos con mayo, junio y julio y ahora en agosto va a ser El Patito Feo. Ustedes ya los pueden encontrar ahí donde dice en el canal de YouTube Educater STJ y ponen el nombre del cuento y ahí ya aparece la grabación. Y el día de hoy vamos a continuar con El Patito Feo, que es un cuento, como ya lo sabemos, de Clarisa Pincola. Y quien nos acompaña en este webinar y en todos ha sido Mónica Cecilia López Padilla, que sabemos que es de México, radica actualmente en Guadalajara y es licenciada en Educación Especial en el área del aprendizaje, con una maestría en terapia gestal. Ha realizado muchos diplomados, entre ellos en resiliencia, la prevención del abuso sexual infantil y tiene una terapia en bioenergética con enfoque junguiano. Ha tenido muchos más estudios y lo importante ahorita que la tenemos aquí es aprovechar la experiencia que tiene de los cuentos de Clarisa Pincola. Pues, Moni, te deseamos lo mejor en este cuento y que ya estamos aquí para escucharte. Todo tuyo este público. Bueno, muchas gracias. Bienvenidas nuevamente a este webinar. Ya es nuestro quinto cuento del año, El Patito Feo. Y bueno, creo que por alguna razón, todas las que estamos aquí, nos hemos de identificar de alguna manera con este cuento. Si no, la verdad es que lo dejaríamos pasar, ¿no creen? Entonces, yo creo que algunos de los aspectos que vamos a ir recuperando del cuento espero que puedan ser como de mucha guía, como cada cuento y cada reflexión es. Y bueno, pues vamos a comenzar sin más. Creo que el tema de fondo del Patito Feo son dos temas a la vez. Por un lado, toda la travesía que implica el exilio, cuando nos sentimos rechazadas o sentimos que no pertenecemos a un espacio, a una familia, a un grupo de personas. Pero por otro lado, el cuento nos va a permitir ir apuntalando las tareas que necesitamos realizar para llegar a encontrar a nuestros parientes psíquicos, ¿sí? A aquel grupo, aquella estudio o aquella actividad que en realidad hace que nos lata el corazón, ¿no? Y que entonces nos dé como un sentido de pertenencia. Entonces, el cuento va en estas dos grandes líneas. El exilio, por un lado, y lo que esto implica, los costos, pero por otro lado, las tareas que necesitamos realizar para llegar a sentir que pertenecemos, ¿no? O sea, incluso que pertenecemos a la humanidad, porque a veces andamos de patitos feos, incluso entre nosotros los humanos, ¿no? Entonces, sin más, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión, me gustaría que alguna de ustedes me apoye con la lectura del cuento y luego ya yo comienzo con toda la reflexión. Aquí ya hay una manita levantada. Marce Durán, ¿nos ayudas? Excelente, Marce. Adelante. Bueno, el patito feo. ¿Se escucha bien? Sí. A veces a la mujer salvaje la vida le falla desde el principio. Muchas mujeres son hijas de unos progenitores que su infancia las estudiaban, preguntándose cómo era posible que aquella pequeña intrusa hubiera conseguido introducirse en la familia. Otros progenitores se pasaban el rato con los ojos en blanco sin prestar la menor atención a su hija, o bien la maltrataban o la miraban con frialdad. Las mujeres que han pasado por esta experiencia tienen que animarse. Se han vengado siendo sin culpa por su parte
un engorro al que sus padres han tenido que criar y una espina clavada permanentemente en sus costados. Y hasta es muy posible que hoy en día sean capaces de causarles un profundo temor cuando llaman a su puerta. No está del todo mal como justo castigo infligido por el inocente. Hay que dedicar menos tiempo a pensar en lo que ellos no dieron y más tiempo a buscar a las personas que nos corresponden. Es muy posible. Empecé con la introducción, tengo que empezar con el cuento. Perdón, perdón, perdón. Sí, 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 Me acabo de dar cuenta. no te preocupes. Disculpen, aquí estoy. Se acercaba la estación de la cosecha. Las viejas estaban confeccionando unas muñequitas verdes con gavillas de maíz. Los viejos remendaban las mantas. Las muchachas bordaban sus vestidos blancos con flores de color rojo sangre. Los chicos cantaban mientras aventaban el dorado heno. Las mujeres tejían unas ásperas camisas para el cercano invierno. Los hombres ayudaban a recoger, arrancar y cortar, cavar los frutos que los campos habían ofrecido. El viento estaba empezando a arrancar las hojas de los árboles cada día un poquito más. Y allá abajo, en la orilla del río, una mamá pata estaba empollando sus huevos. Para la pata todo marchaba según lo previsto, hasta que al final, uno a uno, los huevos empezaron a estremecerse y a temblar. Los garrotes se rompieron y los nuevos patitos salieron tambaleándose. Pero quedaba todavía un huevo muy grande, inmóvil, como una piedra. Pasó por allí una vieja pata y la mamá pata le mostró su nueva prole. ¿A que son bonitos?, preguntó con orgullo. Pero la vieja pata se fijó en el huevo que no se había abierto y trató de disuadir a su amiga de que siguiera empollándolo. Es un huevo de pago, sentenció la vieja pata. No es un huevo apropiado. A un pavo no se le puede meter en el agua, ¿sabes? Ella lo sabía porque lo había intentado una vez. Pero la pata pensó que puesto que ya se había pasado tanto tiempo empollando, no le molestaría hacerlo un poco más. Eso no es lo que más me preocupa, dijo. ¿Sabes que el muy bribón del padre de estos patitos no ha venido a verme ni una sola vez? Al final, el enorme huevo empezó a estremecerse y a vibrar. La cáscara se rompió y apareció una inmensa y desgarbada criatura. Tenía la piel surcada por unas tortuosas venas rojas y azules. Las patas eran de color morado claro y sus ojos eran de color de rosa transparente. La mamá pata ladeó la cabeza y estiró el cuello para examinarlo, y no tuvo más remedio que reconocerlo. Era decididamente feo. A lo mejor es un pavo, pensó preocupada. Sin embargo, cuando el patito feo entró en el agua con los demás polluelos de la nidada, la mamá pata vio que sabía nadar perfectamente. Sí, es uno de los míos, a pesar de este aspecto tan raro que tiene. Aunque bien mirado, me parece casi guapo. Así pues lo presentó a las demás criaturas de la granja, pero antes de que se pudiera dar cuenta, otro pato cruzó como una exhalación el patio y picoteó al patito feo directamente en el cuello. ¡Detente!, gritó la mamá pata. Pero el matón replicó: es tan feo y tan raro que necesita que lo intimiden un poco. La reina de los patos, con su cinta roja en la pata, comentó: vaya otra nidada, como si no tuviéramos suficientes bocas que alimentar. Y aquel de allí tan grande y tan feo tiene que ser una equivocación.
No es una equivocación, dijo la mamá pata. Será muy fuerte. Lo que ocurre es que se ha pasado demasiado tiempo en el huevo y aún está un poco deformado. Pero todo se arreglará, ya lo verás, añadió, alisando las plumas del patito feo y lamiéndole los remolinos de plumas que le caían sobre la frente. Sin embargo, los demás hacían todo lo posible por hostigar de 1000 maneras al patito feo. Se le echaban encima volando, lo mordían, lo picoteaban, le silbaban y le gritaban. Conforme pasaba el tiempo, el tormento era cada vez peor. El patito se escondía, procuraba esquivarlos, zigzagueaba de derecha a izquierda, pero no podía escapar. Era la criatura más desdichada que jamás hubiera existido en este mundo. Al principio, su madre lo defendía, pero después hasta ella se cansó y exclamó exasperada: «Ojalá te fueras de aquí». Entonces el patito feo huyó, con casi todas las plumas alborotadas y un aspecto extremadamente lastimoso. Corrió sin parar hasta que llegó a una marisma. Allí se tendió al borde del agua, con el cuello estirado, bebiendo agua de vez en cuando. 2 gansos lo observaban desde los cañaverales. «Oye tú, feucho», le dijeron en tono de burla, «¿quieres venir con nosotros al siguiente condado? Allí hay un montón de ocas solteras para elegir». De repente se oyeron unos disparos. Los gansos cayeron con un sordo rumor y el agua de la marisma se tiñó de rojo con su sangre. El patito feo se sumergió mientras a su alrededor sonaban los disparos, se oían los ladridos de los perros y el aire se llenaba de humo. Al final, la marisma quedó en silencio y el patito corrió y se fue volando lo más lejos que pudo. Al anochecer llegó a una pobre choza. La puerta colgaba de un hilo y había más grietas que paredes. Allí vivía una vieja andrajosa con su gato despeinado y su gallina visca. El gato se ganaba el sustento cazando ratones y la gallina se lo ganaba poniendo huevos. La vieja se alegró de haber encontrado un pato. A lo mejor pondrá huevos, pensó, y si no los pone podremos matarlo y comérnoslo. El pato se quedó allí, donde constantemente lo atormentaban el gato y la gallina, los cuales se preguntaban: ¿de qué sirve si no puedes poner huevos y no sabes cazar? A mí lo que más me gusta es estar debajo, dijo el patito lanzando un suspiro. ¿Debajo del vasto cielo azul o debajo de la fría agua azul? El gato no comprendía qué sentido tenía permanecer debajo del agua y criticaba al patito por sus estúpidos sueños. La gallina tampoco comprendía qué sentido tenía mojarse las plumas y también se burlaba del patito. Al final, el patito se convenció de que allí no podía gozar de paz y se fue camino abajo para ver si allí había algo mejor. Llegó a un estanque y mientras nadaba notó que el agua estaba cada vez más fría. Una bandada de criaturas volaba por encima de su cabeza. Eran las más hermosas que él jamás hubiera visto. Desde arriba le gritaban y el hecho de oír sus gritos hizo que el corazón le saltara de gozo y se le partiera de pena al mismo tiempo. Les contestó con un grito que jamás había emitido anteriormente. En su vida había visto unas criaturas más bellas y nunca se había sentido más desvalido. Dio vueltas y más vueltas en el agua para contemplarlas hasta que ellas se alejaron volando y se perdieron de vista. Entonces descendió al fondo del lago y allí se quedó acurrucado temblando. Estaba desesperado, pues no acertaba a comprender el ardiente amor que sentía por aquellos grandes pájaros blancos. Se levantó un viento frío que sopló durante varios días y la nieve cayó sobre la escarcha. Los viejos rompían el hielo de las lecheras y las viejas hilaban hasta
altas horas de la noche. Las madres amamantaban a 3 criaturas a la vez a la luz de las velas, y los hombres buscaban a las ovejas bajo los blancos cielos a medianoche. Los jóvenes se hundían hasta la cintura en la nieve para ir a ordeñar, y las muchachas creían ver los rostros de apuestos jóvenes en las llamas del fuego de la chimenea mientras preparaban la comida. Allí abajo, en el estanque del patio, tenía que nadar en círculos cada vez más rápido para conservar su sitio en el hielo. Una mañana, el patito se encontró congelado en el hielo y fue entonces cuando comprendió que se iba a morir. 2 ánades reales descendieron volando y resbalaron sobre el hielo. Una vez allí, estudiaron al patito. «Cuidado que eres feo», le graznaron. «Es una pena. No se puede hacer nada por los que son como tú». Y se alejaron volando. Por suerte pasó un granjero y liberó al patito rompiendo el hielo con su bastón. Tomó en brazos al patito, se lo colocó bajo la chaqueta y se fue a casa con él. En la casa del granjero los niños alargaron las manos hacia el patito, pero este tenía miedo. Voló hacia las vigas y todo el polvo allí acumulado cayó sobre la mantequilla. Desde allí se sumergió directamente en la jarra de la leche, y cuando salió todo mojado y aturdido, cayó en el tonel de la harina. La esposa del granjero lo persiguió con la escoba mientras los niños se partían de risa. El patito salió a través de la gatera y una vez en el exterior se tendió medio muerto sobre la nieve. Desde allí siguió adelante con gran esfuerzo hasta que llegó a otro estanque y otra casa, otro estanque y otra casa, y se pasó todo el invierno de esta manera, alternando entre la vida y la muerte. Así volvió el soplo suave de la primavera. Las viejas sacudieron los lechos de pluma y los viejos guardaron sus calzoncillos largos. Nuevos niños nacieron en mitad de la noche mientras los padres paseaban por el patio bajo el cielo estrellado. De día las muchachas se adornaban el pelo con narcisos y los muchachos contemplaban los tobillos de las chicas. Y en un cercano estanque el agua empezó a calentarse y el patito feo que flotaba en ella extendió las alas. ¡Qué grandes y fuertes eran sus alas! Lo levantaron muy alto por encima de la tierra. Desde el aire vio los huertos cubiertos por sus blancos mantos, a los granjeros arando y toda suerte de criaturas empollando, avanzando a trompicones, zumbando y nadando. Vio también en el estanque 3 cisnes, las mismas hermosas criaturas que había visto el otoño anterior, las que le habían robado el corazón, y sintió el deseo de reunirse con ellas. ¿Y si fingen apreciarme y cuando me acerco a ellas se alejan volando entre risas?, pensó el patito. Pero bajó planeando y se posó en el estanque mientras el corazón le martillaba con fuerza en el pecho. En cuanto lo vieron, los cisnes se acercaron nadando hacia él. No cabe duda de que estoy a punto de alcanzar mi propósito, pensó el patito. Pero si me tienen que matar, prefiero que lo hagan estas hermosas criaturas y no los cazadores, las mujeres de los granjeros o los largos inviernos. E inclinó la cabeza para esperar los golpes. Pero, ¡oh prodigio! En el espejo de agua vio reflejado un cisne en todo su esplendor, plumaje blanco como la nieve, ojos negros como las endrinas y todo lo demás. Al principio el patito feo no se reconoció, pues su aspecto era el mismo que el de aquellas preciosas criaturas que tanto había admirado desde lejos. Y resultó que era una de ellas. Su huevo había rodado accidentalmente hacia el nido de una familia de patos. Era un cisne, un espléndido cisne. Y por primera vez los de su clase se acercaron a él y lo acariciaron suave y amorosamente con las puntas de sus alas. Le atusaron las plumas con sus picos y nadaron repetidamente a su alrededor en señal de saludo.
Y los niños se acercaron para arrojar migas de pan a los cisnes, exclamaron. ¡Hay uno nuevo! Y tal como suelen hacer los niños en todas partes, corrieron a anunciarlo a todo el mundo. Y las viejas bajaron al estanque y se soltaron sus largas trenzas plateadas. Y los mozos recogieron en el cuenco de sus manos el agua verde del lago y se la arrojaron a las mozas, quienes se ruborizaron como pétalos. Los hombres dejaron de ordeñar simplemente para aspirar bocanadas de aire. Las mujeres abandonaron sus remiendos para reírse con sus compañeros. Y los viejos contaron historias sobre la longitud de las guerras y la brevedad de la vida. Y uno a uno, a causa de la vida, la pasión y el paso del tiempo, todos se alejaron danzando. Los mozos y las mozas se alejaron danzando. Los viejos, los maridos y las esposas también se alejaron danzando. Los niños y los cisnes se alejaron danzando y nos dejaron solos con la primavera. Y allá abajo, junto a la orilla del río, otra mamá pata empezó a empollar los huevos de su nido. Qué linda lectura, muchísimas gracias, Marce. Merece. Bueno, vamos. ¿Perdón? ¿Dijiste algo? No, gracias. Sí, a ti, muchísimas gracias. Vamos, compartiendo en 2, 3 personas que quieran compartir la parte del cuento que más haya llamado su atención. Así, en breve, una pequeña frase o algo que quieran decir al respecto. Adelante, Beatriz. Sí, la lucha por el amor a la vida, por sobrevivir de ese patito, ¿no? Entonces, mientras lo iba contando, yo recordaba el patito feo que uno le cuenta a los chicos o le lee a los chicos. Ah. Y dije, bueno, y pensé, qué analogía, ¿no? Cuántas veces, para explotar bien el cuento, ¿no? Y con los nenes, yo ya hace mucho que estoy jubilada, esto de, a ver, no dejarse vencer por las opiniones ajenas. Luchar siempre por algo, poner un ideal, amar la vida y de los demás no juzgar por las apariencias. Porque cuánto daño se hace por opinar algo de otro que no corresponde, por juzgarlo sin conocerlo, cuánto se lo intimida, ¿no? A veces uno nos pasaba, o nos pasaba en la escuela, ¿no? La necesidad que tiene el chico de sentirse estimulado y no comparado con otro. ¿No? Esto de enseñarnos a luchar constantemente. Sí, de hecho es el hilo fino que va uniendo todo el cuento, ¿no? El tema de resistir todas las luchas que efectivamente el patito feo va enfrentando, eso por un lado, y también efectivamente otro hilo fino es el costo de aparentar lo que no eres, ¿verdad? Y bueno, lo vamos a ir profundizando en cada partecita. Muchas gracias, Betty. María Graciela, te escuchamos. Sí, buenas noches. No, solamente me quedé con la parte aquella de que iba deambulando de granja en granja como una cuestión de búsqueda, me lo asocié, de búsqueda de identidad constante, ¿no? Hasta que finalmente, pues obvio, sabemos el final del cuento, pero eso me llamó la atención y no lo conocía a este cuento. Bueno, Es muy bello, María Graciela. Sí, Clarisa Pincola, en su momento lo retomaremos, pero Clarisa Pincola a estas granjas, a estos lugares en donde el patito feo va y busca, lo llama puertas equivocadas. Vamos a ver por qué. ¿Ok? Gracias. Adelante, Marta Eugenia. Hola, buena tarde. A mí me Buenas llamó la atención cuando inclina la cabeza y se autodescubre. Ok, que ya es la parte final, ¿verdad? El amor al alma lo llamaría Clarisa Pincola, cuando sabe
que efectivamente él es parte de ese grupo de cisnes que en medio del cuento se los encuentra y el corazón le revienta de emoción. No sabe qué es aquello, pero por alguna razón el corazón se pone feliz, ¿no? Gracias, Marta. Adelante, Lesbia, te escuchamos. Sí, a mí me llamó la atención en las dos oportunidades donde el patito feo se encuentra con los suyos e interiormente siente algo que desconoce, siente algo que no sabe cómo explicar, pero que sin embargo es un impulso como que lo lleva a buscarlos, ¿no? A estar con ellos y vence el temor de ser rechazado nuevamente. Ese mismo impulso interior lo hace vencer el temor que tenía Ujú. de volver a ser rechazado. Exacto, Y se acerca, sí, el anhelo, sí, tal cual. el anhelo de pertenecer es el que lo mantiene en la lucha, ¿verdad? En la resistencia. Gracias, Lesbia. Adelante, Oralia, te escuchamos. Hola, buenas tardes. A mí me llamó la atención, bueno, me vi reflejada, ¿no? ¿Cuántas veces yo, pues creo que no me acerco porque me voy a sentir rechazada? Sin embargo, pues hay que vencer esa timidez a veces o minusvalía de no ser aceptada cuando no sabemos, ¿verdad? Si la gente nos va a aceptar o no, sino lo que me deja es que siempre hay que estar dispuesta a hacer lo que queremos, a enfrentar lo que sea, si eso es lo que queremos, o sea, sentirnos con ese valor, con esa fuerza, poderío, como le llaman ahora, ¿cómo se llama la palabra? Empoderada, ¿verdad? Empoderamiento, para conseguir lo que quiero. Eso es lo que me dejó. Gracias. Gracias, Oralia. Bienvenida al Club de los Patitos Feos. Sí, sí, efectivamente, el sentimiento de la inferioridad, de sentirte inferior, es lo que marca la experiencia del patito feo, ¿no? Lo vamos a ir viendo también. Gracias, Edith. Y por último, Silvia. Edith, adelante. Sí, gracias. A mí al final del cuento, algo que me gusta mucho es, dice, a causa de la vida, la pasión y el paso del tiempo, todos se alejaron danzando. Entonces es como la esperanza de que a pesar de todo, pues la vida continúa y hay una danza, digamos, pues en la vida de festejo, de alegría, de gratitud. Y lo otro que pienso eh, con el cuento es que el patito feo logra tener su lugar siendo al final lo que es, que era un gran cisne, ¿no? Exacto. Entonces, pues siendo lo que somos cada uno, cada una, es como nos podemos posicionar ante los demás con todo el poder de nosotros. Exacto, exacto. Has dado en una clave Gracias. tremenda, ¿no? O sea, recuperamos la vitalidad de nuestra vida justo cuando nos atrevemos a ser nosotras mismas, cuando andamos aparentando y queriendo entrar en grupos a los que no pertenecemos, en espacios en donde no somos bien recibidas. Oh, mi Dios, cuánta energía perdemos ahí, ¿no? Efectivamente. Muchas gracias, Edith. Y por último, Silvia, te escuchamos. Hola, buenas noches. La verdad es que me encantó el cuento y pensé cuántas veces se sintió extranjero ese patito y cuán resiliente tuvo que ser hasta que realmente se sintió en lo propio. Ujú, Cuánta fuerza, cuánto empuje y ujú, cuántas ganas de vivir. ujú. Eh, Cuántos lugares buscó hasta que encontró su lugar de pertenencia. Exacto. Y pareciera paradójico, ¿no? Que el exilio es una experiencia dolorosa, sin Sí, embargo, el resultado del exilio
es el tema del fortalecimiento interior, ¿no? O sea, esta parte que tú le llamas resiliencia, justo. O sea, todos los golpes que el patito feo en su travesía va recibiendo es justo lo que le impulsa a seguir, a buscar su pertenencia, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias por su compartir. Voy a compartir ahora yo pantalla para la reflexión que preparé para ustedes. Aquí va. Bueno, dice esta primera frase que quiero compartir con ustedes. A veces, que fue lo que escuchamos un poquito en la introducción, a la mujer salvaje la vida le falla desde el principio. Estamos hablando desde que llega al seno de una familia, ¿sí? O sea, no es bien recibida ese ser humano por muchas razones y ahorita lo vamos a ir viendo. Muchas mujeres son hijas de padres que se preguntan cómo han conseguido estas mujeres introducirse en la familia, ¿no? O sea, son tan distintas, son tan extrañas a la normalidad de la dinámica familiar que entonces aparece esta pregunta, ¿de dónde surgió? ¿No? ¿Cómo es que llegó a nuestro seno familiar si es tan distinto, tan diferente o tan extraño a lo que nosotros somos, ¿no? Pero la invitación de Clarisa Pinkola, a pesar como de esta primera herida, que es el tema del rechazo, el tema de no ser bien recibida en un seno familiar, la invitación es esta, hay que pasar, fíjense, menos tiempo en pensar en lo que ellos no nos dieron y más tiempo en buscar a las personas que nos corresponden. No con esto significa que vamos a decir eso no importa, ya no importa lo que no nos dieron. Primero hay que reconocer aquello que no nos dieron para poder como enfrentar esa verdad y también ese dolor, ¿no? O sea, no me dieron ciertas oportunidades que a lo mejor yo requería desde que era niña, no me dieron reconocimiento, exigieron que fuera de tal o cual manera, ¿no? Primero hay que poder enfrentar esa verdad para luego que nuestra energía se vaya en esto que es muy claro, ¿no? A buscar que implementemos nuestro tiempo en buscar a las personas o el espacio que nos corresponde o el lugar a donde nosotros pertenecemos, ¿no? Y es efectivamente, aunque el patito feo no quería irse de ahí, no tuvo de otra, ¿no? O sea, la madre se dio por vencida gracias o lamentablemente por la presión de la cultura en la que al patito feo le tocó nacer, ¿no? Era tal la presión que entonces la madre se derrumba y dice, lo siento mucho, quisiera amarte, pero no puedo, ¿no? Y entonces no le queda de otra al patito feo más que comenzar el exilio. Y entonces el cuento del patito feo plantea este gran problema, el problema de ser exiliado. ¿Cuáles son algunas de las causas por las que se dan este exilio? La primera sería un doloroso descuido, ¿no? Por ejemplo, lo podemos observar en el cuento de La Bella Durmiente o lo podemos observar en la película de Maléfica. Cuando esta hija iba a ser presentada a la gran sociedad, hay un hada a la que se les olvida invitar a esa gran fiesta, ¿no? Y entonces, pues claro que esta hada madrina se siente muy rechazada y entonces tal era su cólera, tal era su enojo, que entonces lo que hace es que lanza un conjuro en el que dice, esta chica va a dormir y si no hay quien la despierte con un beso de amor verdadero, entonces así se va a quedar para el resto de su vida, ¿no? Entonces ahí hay un doloroso descuido, o sea, no hay como una intención consciente de causar la herida, pero sin quererlo, sucede de esta manera, ¿no? Por pura maldad también sería otra causante, ¿no? Lo podemos ver en un cuento que ya revisamos juntas, que es el cuento de Basalisa, la sabia, como
Si recuerdan cómo la madrastra y las hermanastras odiaban a Basalisa, ¿no? Y entonces eran malas. Realmente podemos decir que estas tres personajes de este cuento había un asunto de no querer conscientemente, ahí sí, a este personaje, ¿no? Que entonces arman una estrategia para que Basalisa pueda irse a la casa de la Baba Yaga y que la Baba Yaga se la termine comiendo y entonces poder deshacerse de esa criatura, ¿no? Que les parecía que era demasiado extraña y que además no la querían en sus vidas también, ¿no? Entonces ahí hay como un tema ya muy consciente, ¿no? Como decir, no, no quiero a esta criatura, no la quiero cerca. Y entonces se realizan muchas cosas en razón de esa situación, ¿no? Un ingenuo error. ¿Cuántas veces, por ejemplo, lo podemos ver en el cuento de la mujer esqueleto, no, perdón, en la mujer esqueleto, no, en el de la Llorona, como la mujer en razón de que el gran hidalgo la amara y poder irse con él al otro lugar a vivir, se deshace de sus hijos, ¿no? Y hay mucha ingenuidad. Ella no creía cuán doloroso o no esperaba o no sabía cuán doloroso iba a ser el desterrar a sus hijos de su vida en razón del amor de un hombre, ¿no? Y si lo pensamos en nuestra vida ordinaria, en nuestra humanidad, ¿cuántas mujeres también hacen esto, ¿no? En razón del amor de un hombre, cometen esta situación, o sea, exiliar a sus hijos. Hay un tema de abandono, los dejan con los padres, los dejan con el hermano, con la hermana, los llevan a un lugar para institucionalizarlos y ahí también se produce una herida profunda, ¿no? Un ingenuo error, creyendo que la vida que este hombre les promete pues va a ser su felicidad, pero luego sorpresa, ¿no? Cuán doloroso es luego darse cuenta, valga la redundancia, el dolor que han provocado a otro ser humano, ¿no? Y que es su sangre, son sus hijos, ¿no? O también por un pacto que no se comprende. También esa pudiera ser como una causante. ¿Qué significados tiene el problema del exilio? Bueno, primero, el patito feo es símbolo de la naturaleza salvaje. Fíjense qué fuerte, cómo algo tan extraño, una criatura tan extraña va a ser símbolo de la naturaleza salvaje. Así es, porque nos va a ir ayudando a descubrir en el transcurso de la reflexión que el patito feo va a tener que atravesar el exilio para fortalecerse, pero la razón última es lograr ser él mismo y aceptar quién es. Fíjense, amorosa y compasivamente quién es. Aunque haya caído en muchas puertas equivocadas, aunque haya creído muchas veces que ciertos lugares son los lugares a los que pertenece, toda esa travesía a la que Clarisa Pincola nos invita es un camino para poder llegar a amar lo que somos y aceptar genuinamente nuestra naturaleza, ¿no? O sea, más allá de lo que la cultura nos diga, más allá de lo que la familia dicte que es lo correcto, que es lo normal o que es lo adecuado, nos lleva hacia allá, ¿no? Luego, el otro significado, alguien de ustedes al principio lo mencionaba, hay que seguir adelante, fíjense, ocurra lo que ocurra. Al patito feo lo juzgaron, lo sacaron de una cultura, lo rechazaron, casi se muere de frío, se equivoca una y mil veces, confía ingenuamente en muchos de los personajes que van apareciendo ahí, en el gato, en la gallina, en los pingüinos que luego lo critican o lo juzgan, ¿no? De lo feo que es, ¿no? Sin embargo, a pesar de eso, el patito sigue adelante, ¿no? El patito sigue buscando. Y entonces esta invitación es súper fuerte. O sea, el tema de resistir no significa aguantar porque ya no nos queda de otra,
creo que resistir aquí tiene un significado muchísimo más profundo, ¿sí? Es como un conjunto de varias cosas. Es perseverar a pesar de, es tolerar las situaciones difíciles, es mantenerte firme frente a frente a una meta que tú tienes, es poder, o incluso resistir frente a un trabajo que estés haciendo de manera interna, ¿no? Resistir lo que ves, resistir la situación, resistir la lucha que en sí el exilio implica, ¿no? Y descubrir a la familia psíquica confiere a la persona, fíjense, estas dos cosas súper fuertes, vitalidad y sentido de pertenencia. Cuando andamos simulando que pertenecemos a un espacio o a un grupo de personas, la vitalidad, no sé, pero se va por el caño. O sea, de verdad, eso es un tema ahí súper fuerte porque se siente, bueno, he pasado por ahí, por eso lo puedo explicar. Se siente como si en ese lugar o con esas personas se chupara tu energía, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes lo han sentido. Como si aquello, no sabemos por qué, pero queremos de verdad y con todo el corazón estar ahí, pero hay una cosa dentro del alma que nos dice, neta, no, no es, ¿no? Y el punto es que hay demasiado cansancio y la vitalidad hacia abajo, ¿no? Y también este otro aspecto, el sentido de pertenencia, es decir, nos regala eso cuando nos encontramos con quien, a donde sí pertenecemos, ¿no? Al grupo de personas, a el espacio en donde podemos sentirnos cómodos. ¿Cuál sería como la gran señal? Uno, vamos a ver varios, pero uno me parece que es el tema de sentirnos en paz cuando sentimos que pertenecemos a un espacio. Si no hay ese elemento, entonces andamos buscando fuera diríamos aquí en México, andamos miando fuera de la olla, ¿no? Entonces, creo que esa parte es como muy importante. Pareciera que la experiencia del exilio entonces fuera muy negativa y deberíamos evitarla, pero en realidad fíjense lo que nos da, ¿no? O sea, nos lleva a encontrarnos a quienes, en dónde pertenecemos, nos da mucha fortaleza, nos da mucha capacidad de resistir en la vida. Y bueno, por regla general, en el temprano exilio se inicia sin culpa por parte del interesado. Fíjense, el patito feo no tuvo culpa de ser quien era, de ser un pato y no un pollo como lo esperaban en su cultura, ¿no? O sea, en realidad nadie se esperaba que fuera de esa manera, ¿no? Entonces no fue por algo que el patito feo haya hecho, ni consciente ni inconscientemente, él solo nació, punto. Fíjense, el patito feo solo nació y por el hecho de solo nacer y ser quien es, comienza esta gran herida del exilio, ¿no? Y entonces se va intensificando con todo lo que la cultura alrededor de él va haciendo. Es incomprendido, son crueles con él, o sea, vamos viendo cómo en uno y otro espacio lo molestan por ser quien es, ¿no? Imagínense una niña que nace en el seno de una familia de contadores, donde la mamá es contadora, el papá es contador, los hermanos mayores son contadores, los tíos son contadores, pero ella nace y a ella le late el corazón por el arte, por bailar, mirar las estrellas, aprender a pintar, escuchar los ruidos de la naturaleza. Y entonces esa familia de contadores dicen, ¿qué onda con esta niña? ¿No? Entonces comienza esta parte de la crueldad, ¿no? El maltrato continuo y crónico a lo que está siendo distinto, que no va con lo que ellos son. O sea, ellos son intelectuales, entregados a los números, a las cuentas, al dinero, pero esta pequeña al arte,
¿Qué culpa tuvo? Ninguna. Sin embargo, alrededor comienza como esta actitud de, es que esto no es lo que debería de ser, tú deberías ser apasionada como todas de los números, ¿no? Pero resulta que no. Entonces, también se intensifica con la maldad deliberada, o sea, el tema del maltrato, lo vuelvo a repetir, ¿no? Con esta parte en donde se castiga lo distinto a lo que el resto del grupo es, ¿no? Y entonces el yo sufre una temprana herida. Fíjense, aquí está el punto súper fuerte que yo creo que nos va a hacer entender muchas cosas de las que nos pasan. Cree, fíjense, que las imágenes negativas que la familia y la cultura le dan son ciertas. Es decir, siguiendo con el ejemplo de la hija artista en medio de una familia de contadores, esta niña que le late el corazón por el arte cree que está equivocada, ¿no? Cree que amar las estrellas o querer aprender a pintar o ser una apasionada de la música y del baile es erróneo, ¿no? Y entonces lo que va a intentar es adaptarse, ¿no? Y entonces lo que va a suceder es que también ella va a aprender a rechazar lo que es. Porque la cultura y la familia, eso es lo que le están diciendo, ¿no? Que está mal ser quien es, ¿no? Que no es adecuado. Y entonces le exigirá estas tres cositas. Ser una hija sumisamente perfecta. No eres una artista, eres porque naciste en este seno de familia, eres una contadora como todos los demás. Tienes que ser una intelectual, tienes que ser buena en las matemáticas, cuando neta las matemáticas no le entran, por más que se esfuerce. Porque su corazón y su capacidad y su amor está en otro lado y su interés también, ¿no? Entonces, quieren que se vuelva ciega hacia sí misma, pero también ciega como al maltrato que hay alrededor, ¿no? O sea, que aguante vara, porque pues eso le tocó, ¿no? O quiere que se porte de una forma apropiada, ¿sí? Es decir, que se comporte tal cual la familia de contadores indica, en lugar de andar bailando por toda la casa o queriendo pintar las paredes, ¿saben? Quieren que se comporte de esta manera. Entonces, para adaptarse a esa situación, dice Clarisa Pinkola, adquiere los introyectos de la cultura y la familia. ¿Qué es un introyecto? Son todas aquellas ideas que las hacemos parte de nosotras y que además no las cuestionamos. Creemos que son la verdad absoluta y entonces me olvido de que amo la música, amo el arte y entonces creo profundamente que ser contador es lo máximo, es lo mejor en la vida, es lo mejor que me puede pasar. Me lo creo, ¿no? Y entonces, fíjense, se produce un exilio doble. Primero, interior y personal, es decir, comienzo a rechazarme yo. ¿Sí? Comienzo a ser lo que soy, porque creo que lo que soy está mal. Pero también al mismo tiempo, por la rareza de mi forma, también la cultura y la familia y el exterior generan un rechazo, ¿no? El exilio también es doble, o sea, nos sucede dentro cuántos juicios o cuántas, ideas distorsionadas de nosotros mismos tenemos en razón de lo que mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi abuela, mi tía, mi tío, mi vecina me dijo que era lo correcto, ¿no? O que era la manera en cómo yo tenía que comportarme siempre. Y además olvidarme de lo que soy. Este es el asunto aquí, ese es el problema del exilio, que me obliga a olvidarme de lo que soy y a poner toda mi energía en adaptarme a aquello que la cultura y la familia y los grupos y las personas
me piden que sea. ¿Sí? Y entonces, vamos como con la primerita parte del exilio, cuando la mamá está en la lucha tremenda, imagínense, pobre mamá, ¿no? Pobre mamá gallina que estaba en la lucha entre amar a esa criatura tan distinta y luego sobrevivir con respecto a los juicios que la cultura le hacía y no rechazarlo y no perder a su hija. Y entonces aparece esta parte que creo que es de las fundamentales en nuestro trabajo personal. Entender qué clase de madre interior vamos cargando. ¿Sí? Dice aquí, de la madre real se recibe el legado de la madre interior. Esta madre interior está hecha de experiencias infantiles, es decir, la relación que nuestra madre hizo con nosotras cuando éramos niñas, de otras figuras maternas, en este caso ahí entran la abuela, las tías, las vecinas, las amigas de mamá, las hermanas mayores, de qué manera era esta relación maternal, madre-hijo, ¿no? O las imágenes culturales de la época, es decir, en la época en la que cada una de nosotros nacimos, ¿qué decía cómo tenían que ser las mamás? ¿Qué era lo que valoraba de ser madre, ¿no? O sea, si era una madre abnegada, que tenía que quedarse en casa por los hijos y tal, entonces va a generar una idea interna de qué es ser una madre, ¿no? Y nos va a regalar también a nuestra madre interior. A todo esto, a todo este laberinto, Jung lo llama, que Clarisa Pinkola lo adapta muy bien en el cuento, complejo materno, ¿sí? Nosotros los seres humanos tenemos montones de complejos, ¿sí? Hay complejo materno, complejo paterno, complejo de Edipo, complejo de Electra, complejo de inferioridad, complejo de superioridad. Podemos tener montón de complejos. ¿Qué es un complejo? Vamos a entenderlo así. Un complejo es un conjunto de elementos psíquicos que giran alrededor de un punto en común, ¿sí? En este caso, en el complejo materno, el tema común del complejo es la madre, la idea de la madre que cada una de nosotros tenemos, ¿no? Para que pueda funcionar como complejo, necesita tener un tono emocional y unas reacciones frente a esta situación, de manera casi siempre inconsciente, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tema del complejo materno, yo puedo, bueno, tengo una amiga que cada vez que ve a su mamá siente que las tripas se le hacen nudo, ¿no? Porque cada vez que ve a su mamá, ella corre el riesgo de que su mamá le diga lo que no ha hecho bien. Y entonces esa sensación, ese síntoma físico que ella siente, está cargado de recuerdos, de introyectos, está cargado de ideas con respecto a la relación que tiene con su madre, ¿sí? Está cargado incluso de un tono emocional. ¿Qué sentirá esta amiga mía? Yo creo que siente angustia, yo creo que siente enojo, yo creo que siente impotencia, yo creo que siente injusticia y yo creo que siente rechazo también. Imagínense enfrentarte cada vez que ves a tu mamá, juicios con respecto a qué hiciste bien o qué hiciste mal y señalando todo el tiempo lo que debería ser. No, hombre, el complejo aquí, en este ejemplo, está súper fuerte y además con un tono bastante destructivo y negativo, ¿no? Entonces, aquí en el cuento, por las actitudes que la mamá del patito feo va tomando de acuerdo a la lucha que sentía, vamos a ir teniendo cuatro formas, que puede haber varias. Puede ser un complejo materno negativo o muy destructivo o puede ser un complejo positivo, ¿sí? Vamos a verlo un poquito más adelante, el positivo. En este caso, la madre ambivalente, es decir, cuando la madre está en la lucha, ¿sí? La mamá del patito feo está en la lucha, ¿qué hago? ¿Le hago caso a la cultura que me dice que esta criatura no tiene que estar aquí, que no es mi hijo, que no es parte de esto? O lo amo y lo
lo protejo, ¿no? Entonces, esa ambivalencia, lo que producen este tipo de madres es una división psíquica, ¿no? Por un lado, hay un deseo de sentirse aceptada, pero de que también su hijo sea aceptado, ¿no? Y por otro lado, hay un deseo de supervivencia, es decir, que la dejen en paz. Es lo único que quiere, ¿no? Y al mismo tiempo a su hijo también. Pero también esta parte de necesitar reaccionar ante el peligro, ¿no? Ser castigado o ser rechazado, era lo que le pasaba a la mamá del patito feo. Y al mismo tiempo este amor instintivo, materno y el deseo de que su hijo esté bien, ¿no? Y entonces, cuando hay una madre ambivalente o la manera en cómo ésta se va construyendo, dice, algunas culturas más destructivas obligan a la mujer a, fíjense, obedecer sin consultar el alma, es decir, ciegamente a lo que se diga, ¿no? O sea, te dicen que tienes que ser una madre sumisa, aunque tu deseo sea ser una madre mucho más libre, ser una madre mucho más, que escucha, que protege, que sabe discernir. No, la cultura te dice, ¿sabes qué? Te toca por ser madre, ser sumisa, ¿no? Y obedecer sin consultar tu alma. Carecen de comprensivos rituales de perdón, es decir, son muy duras con sus errores, pero al mismo tiempo que son muy duras con ellas mismas, así juzgan hacia afuera, ¿no? O sea, no hay campo para ser perdonadas cuando cometes un error, ¿sí? O sea, el tema de la exigencia de ser una madre perfecta está tremendo, ¿no? Entonces no hay espacio para el perdón. El cuerpo, en esta descripción que hace el complejo materno como madre ambivalente, el cuerpo es considerado como un objeto o se rige bajo decretos. Es decir, el cuerpo es al servicio de la sexualidad del hombre, no del deseo y del goce propio. Qué fuerte eso, ¿no? Entonces, en el tema de la sexualidad, de la intimidad sexual, va a haber ocasiones en que la mujer no va a querer, pero en razón del introyecto va a decir, pues es que es mi obligación, ¿no? Es mi obligación, o sea, yo ya le pertenezco a este hombre y entonces hago lo que me dice, ¿saben? Entonces, qué fuerte eso, ¿no? Aunque por dentro muchas veces no quiera, ¿no? La curiosidad y la creatividad son tremendamente castigadas, ¿no? Una mujer, ¿qué sucede cuando dentro de nosotros tenemos una madre interior con estas características, una madre ambivalente? Entonces, ¿qué sucede con nosotros? Fíjense, lo que sucede es que cedemos con mucha facilidad a lo que la cultura o los grupos o las personas nos dicen, es decir, no está formada una capacidad de discernimiento, ¿no? Hay una debilidad como interna para pensar las cosas. Teme asumir una postura y entonces va a mantenerse a veces ajenas a decisiones, ajenas a situaciones, por no decir lo que piensa, ¿no? Así de, creo que esto es así, creo que esto es adecuado, creo que esto no. En realidad hay mucho temor a decir, esto es lo que soy y esto es lo que pienso, ¿no? Teme exigir respeto, qué fuerte esto, ¿no? O sea, deja pasar por alto montones de faltas de respeto de la pareja, de los amigos, de los jefes, de los compañeros de trabajo. Teme ejercer su derecho de hacer las cosas, aprenderlas y vivirlas a su manera, fíjense. Ejercer su derecho de hacer las cosas a su manera. Hay un miedo profundo a decir, esta soy. ¿Sí? Entonces, hacer frente a este tipo de complejo implica vehemencia, intrepidez, fiereza, armarse de valor y entrar en acción. Es decir, tomar posición con respecto a, sin temor al qué dirán, sin temor a ser rechazada por lo que piensas o lo que haces, ¿no? Fíjense, creo que es muy importante que podamos ir identificando cuáles son las características del propio complejo materno,
porque nos da la posibilidad de percibir en qué estado se encuentra. Y entonces también nos da la posibilidad de decir, ándale, por eso me pasan estas cosas. O sea, por ejemplo, en esta forma de complejo, con razón a mí me cuesta asumir una postura. Con razón, o sea, ¿cómo fue mi mamá con respecto a mí, no? ¿Qué relación hizo con cuando yo era niña? ¿Era ambivalente? ¿No había una certeza de me quería, no me quería? Estaba a las órdenes de mi papá, de lo que decían mis abuelos, de lo que le decía X, más allá de respetar quién era yo. ¿Qué sucedió ahí, no? O sea, nos da una perspectiva de quién fue nuestra madre, pero también nos regala quiénes somos nosotros en razón de ese complejo. Y además, ¿qué tenemos que hacer, no? O sea, si notamos que tuvimos una madre ambivalente, creo que el trabajo estaría en dejar de temer ser quien tú eres, ¿no? Decir lo que piensas sin temor a equivocarte o a que te digan, ¿sabes qué? Pues chido tu comentario, pero no, ¿saben? Entonces, esta es una forma. La otra forma de complejo materno negativo es la madre niña o la madre no mimada, es decir, aquella mujer que en su infancia, su adolescencia, incluso parte de su juventud, no recibió ternura, no recibió cariño, ¿no? Entonces es una madre frágil internamente y entonces es una madre incapaz de acariciar, de dar un abrazo, de ser tierno o tierna sí, ser tierna con sus hijos, ¿no? Hay mucha dificultad para eso, ¿no? Para expresar el amor, justo porque no fue mimada, no fue amada, ¿no? En ocasiones es demasiado joven, también sucede eso, o fue lastimada hasta el extremo. O sea, no solamente el tema de los golpes físicos, sino quizás abuso de todo tipo, abuso verbal, psicológico, abuso sexual, ¿no? Fue lastimada hasta el extremo. Indigna de ser amada, incluso, fíjense qué fuerte esto, incluso por un niño. O sea, les cuesta mucho trabajo recibir una caricia de un bebé, ¿no? O sea, los niños cuando son muy pequeñitos, el tema de la ternura está súper instalada, ¿no? Y entonces ellos son capaces de percibir la tristeza o la alegría de mamá, expresar la sonrisa, la caricia, las ganas del abrazo sin miedo, porque la ternura está ahí, pero una mamá con esta situación le cuesta mucho trabajo eso, ¿no? Y entonces Clarisa Pinkola dice, a una madre se le tiene que mimar para que pueda mimar a sus hijos. O sea, tiene que ser amada para que al convertirse en madre ella también pueda alimentar con eso a sus hijos, ¿no? Conozco una mujer que es hija de una madre que en su infancia vivió la posguerra en Alemania. Y pues fue una situación súper dura, ¿no? O sea, tuvieron que ser abandonados en un lugar por sus padres para que pudieran ser medio alimentados. Digo medio alimentados porque comían una vez cada 3 días, porque ustedes saben el ambiente de posguerra, lo que deja es hambre, lo que deja es miedo, lo que deja es tristeza, lo que deja es mucha desolación, ¿no? Y entonces en ese ambiente esta mujer vivió su infancia, ¿no? Con mucho abandono, mucho miedo, mucha hambre física y cero mimos además, ¿no? Y entonces esta mujer, hija de esta madre, sucede que conforme ella iba creciendo, comenzó a darse cuenta que la manera de ser de ella era convertirse en mamá de todos, ¿no? Y entonces lo que sucede con esta mujer es que está tan activado el hipermaternalismo que entonces se olvida de sí misma, ¿no? O sea, se olvida de
quererse, se olvida de darse un gustito, se olvida de comprarse cosas lindas para ella, se olvida incluso del cuidado personal, ¿no? O sea, limpieza sí hay, pero no cosas lindas que a ella le gustaría o que ni siquiera está en el deseo como poder tenerlas, ¿no? Entonces esta parte, al tener una madre niña o una madre con unas condiciones en donde fue lastimada hasta el extremo, una de las cosas que se puede activar es la parte hipermaternal, es decir, ser para todo el mundo menos para ti, ¿no? Y a lo mejor muchos andamos en ese camino, ¿no? Que andamos dando la vida por el vecino, pero nos duele la cabeza y ni nos importa, no nos atendemos, ¿no? Entonces, fíjense, es necesario tener alrededor un sistema nutricio mujer-mujer que alimente a la madre para que ella a su vez pueda alimentar emocionalmente a sus criaturas. Antes, hace algunos años atrás, estos sistemas de mujeres alrededor de una madre que acababa de dar a luz estaban muy activos, ¿no? O sea, era la visita, el cuidado, el caldito, el mimo, la enseñanza, todo mundo al pendiente de la mujer que acababa de dar a luz. Ahorita, lo más cercano a eso, pudiéramos llamarle que es el famoso baby shower, ¿no? Donde felicitamos a la mujer que ya casi va a dar a luz, le llevamos ciertos regalitos, pero el resto, la mayoría de los que asistimos al baby shower, nos olvidamos de aquella mujer, ¿no? Y entonces nos olvidamos tanto de ella que no preguntamos si la está pasando bien, si cómo le va con las desveladas, si hay depresión postparto o no, si cómo le fue en el parto, si nos olvidamos, ¿no? Entonces creo que es súper importante tomar conciencia de que alrededor de una madre necesitamos activar estos sistemas entre nosotras mujeres, ¿no? La abuela, la madre, la tía, las hermanas, alrededor de las mujeres. ¿Para qué? Para que al mismo tiempo que esta mujer se sienta mimada, ella pueda con la tarea de ser madre. Digo, yo no soy mamá porque nunca lo deseé y nunca lo quise y no lo quiero, ¿no? Fue una decisión muy personal, pero mis hermanas lo son. Tengo 4 hermanas y todas, con unas más hijos que otras, pero creo que alrededor de ellas, esta parte de crear un sistema de apoyo, de cariños, de cuidado, de mimo, es súper importante para que ellas a su vez puedan hacer esas funciones con sus críos, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede con las mujeres que tenemos una madre niña o una madre no mimada? ¿Qué nos pasa en nuestro presente? Primero, sufrimos el debilitamiento de nuestra intuición. Somos ingenuas, ¿no? Vamos por la vida creyendo que todo el mundo es bueno y que nunca nos van a hacer daño, ¿no? Entonces no maliciamos lo que nos puede, destruir. Y entonces vamos cayendo, ¿no? En una cosa y en otra. Pues, ¿por qué? Pues porque tuvimos una madre niña que no fue capaz, no tuvo la habilidad de enseñarnos, ¿no? Entonces, podría ser una consecuencia, ¿no? Tiene un aire de niña con ganas de ser madre, actitudes infantiles, pero que al mismo tiempo, todo el tiempo está el deseo de ser mamá, ¿no? Y este ejemplo que ya les decía, el hipermaternalismo, es decir, cuidas a todo el mundo menos a ti. Te olvidas de ti absolutamente, ¿no? Y bueno, creo que para poder cuidar a todo el mundo de una manera genuina y nutritiva, más que sobreprotectora y asfixiante, primero tienes que aprender a cuidarte a ti, ¿no? Entonces, sin darse cuenta, fíjense, esto también sucede, sin darse cuenta, tortura a sus hijos con atención destructiva o en algunos casos falta de atención necesaria. O sea, oscila entre estas dos actitudes, entre la sobreprotección, que es igual de destructiva y de negativa, que el tema de
el abandono, ¿sí? La falta de atención necesaria, ni siquiera en lo básico, vaya, ¿no? Ok, la siguiente forma que Clarisa Pinkola nos regala sobre el complejo materno negativo es la madre derrumbada. Es el momento en el que la madre del patito feo dice, pues me rindo, te tienes que ir, ¿no? No aguanto más la presión y entonces te tienes que ir. Entonces, derrumbarse significa perder el sentido de sí misma. Es una madre narcisista con derecho a ser niña. El derrumbe surge en razón del temor a una amenaza real, psíquica o física. Por tanto, estas madres se sentirán en ocasiones confusas, es decir, no hay una claridad de quiénes son ellas, quién es el otro. Están hechas un lío, ¿no? O están como un volcadero en donde nadie comprende su tormento. Hay un sufrimiento interno muy profundo, pero creen que en el mundo no hay ni un ser humano, ni una criatura que pueda escuchar su sentir, ¿no? Y que nadie lo comprende, sobre todo. En un pozo donde el recuerdo de la herida continuamente se repite, ¿no? O sea, la mirada, muchas ocasiones en este tipo de madres está hacia el pasado, ¿no? En lo que le hicieron, aquellos golpes, en aquel abuso, en aquella situación difícil de la cual no puede salir, ¿no? La cultura es cruel y desconsiderada y obliga a causar daño para defender sus preceptos. Fíjense, qué fuerte el costo, ¿no? Causar daño a otro para defender los preceptos, o sea, en lo que esa cultura cree. Por ejemplo, la migración forzada. ¿Cómo en la migración forzada una cultura es cruel y desconsiderada? Bueno, yo soy parte de una familia de migrantes. La mayoría de mis hermanos migraron hacia Estados Unidos, lo mismo que mis papás. Cuando mi papá comienza a migrar, él comienza a migrar por la situación económica de nuestro país, ¿no? En los años 80 y tantos, ¿no? En donde se viene una crisis económica súper fuerte. Mi papá siempre trabajó en el campo y el campo ya no le daba para vivir, ¿no? Ya no le daba para mantenernos a nosotros. Y entonces hubo una necesidad de irse, ¿no? En razón de y luego lo siguieron mis hermanos con sus familias, sus hijos, sus esposos, esposas y demás, ¿no? Pero aquí el tema de la migración forzada es que todo el tiempo hay un anhelo de lo que dejaste atrás, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros tenemos esa experiencia con alguno de nuestros familiares o incluso siendo nosotros migrantes, ¿no? También algunos casos en donde podemos ver la crueldad, pues es la esclavitud, ¿no? O sea, ahorita ya podemos encontrar muchos documentales o películas que ilustran mucho esta parte de cómo en razón de una superioridad de una raza frente a otra, decían a las personas de tal color, su misión en la vida es servir a los de tal color, ¿no? Y entonces se da este fenómeno de la esclavitud que también es injusto, indigno, maltratante todo el tiempo, ¿no? Luego también se da esta parte en donde forza a las familias a entregar a sus hijos a la patria. Y además, fíjense qué paradójico, ¿no? Celebrar que estén en batalla, celebrar sus batallas. Lo podemos ver aquí en nuestro país vecino, Estados Unidos, como desde que son súper pequeñitos en las escuelas, introducen mucho este tema del patriotismo, ¿no? De sentirse orgullosos de ser parte de esa nación y además entregar la vida siendo parte del ejército, de estar al frente de muchas guerras que en muchas ocasiones son, más bien la mayoría de las veces son sin sentido, ¿no? O en razón de la supremacía del poder de este país, ¿no? Las repatriaciones también son otro asunto y el tema de las madres, de las madres solteras, ¿no? El daño por el juicio continuo que hay con respecto a esta situación que muchas mujeres viven. Una mujer con una madre derrumbada suele
Fíjense, dudar de su propia valía. Si acaso tú te has encontrado muchas veces dudando de ti, ¿qué crees? Te presento a la madre interior que tú llevas en tu alma, ¿no? Que es una madre derrumbada, ¿no? El camino de la recuperación es negarse a convertirse en lo mismo, es decir, es negarte a derrumbarte, es negarte a perder el sentido de ti misma o abonar a esta forma de ser narcisista, ¿no? Que tienes derecho a que el mundo viva a tu alrededor y solamente tú eres la importante en el lugar en el que estás. También esta forma que es creo que del complejo materno, la parte más dolorosa, tener una madre profundamente destructiva o terrible, ¿no? Aquellas mujeres que se dedican a destruir a sus hijos. Las hay, definitivamente las hay, ¿no? En donde el maltrato psicológico, verbal, físico, incluso sexual en ocasiones, es de una manera así crónica, ¿no? Continua, continua. Y bueno, hay que enfrentar esta realidad o cualquiera de las otras realidades, ¿no? Si tenemos en nuestro interior una madre derrumbada, no mimada, ambivalente, hay que enfrentarla. ¿Para qué? Pues para poder reconstruir debidamente esas partes de nuestra madre interior, ¿no? Aquella parte de nosotros que nos lleva a cuidarnos, a ver por nosotros, a mantener una postura, a ser seguros frente a la vida, a enfrentar, ¿no? El alma y el espíritu pueden vivir, fíjense, con muy poco y a veces sin nada, ¿no? Para una mujer con una madre destructiva, está siempre la posibilidad de reconstruirse. Ahora que surgieron las Olimpiadas, bueno, está el documental de esta atleta de gimnasia, Simone Biles, o sea, nos asomaron un poquito a su historia nuevamente, en donde ella pues tenía justo una madre así súper destructiva y terrible, perdón, la madre se dedicaba al consumo de drogas, ¿no? O sea, se la vivía ahí, entonces era un abandono y un maltrato sistemático a sus hijos, ¿no? Hasta que la familia, los abuelos, se la llevan y ahí ella poco a poco puede ser reconstruida, ¿no? Poco a poco puede decir, bueno, viví una realidad así con mi madre, sin embargo, tengo la posibilidad de reconstruirme, ¿no? Y de ser quien ahora es, ¿no? O sea, con esta capacidad increíble de lo que hace en la gimnasia, ¿no? O sea, no sé cuántas medallas lleva ya, pero esta parte es súper importante poder darnos cuenta que está para poder luego hacer algo con respecto a. ¿Por qué Simone Biles llegó a ser quien es? Justo por eso, ¿no? Porque pudo darse cuenta de su realidad gracias a los abuelos y a una figura materna mucho más amorosa con la que le tocó nacer, que luego se convirtió pues en la estrella de gimnasia que es, ¿no? Y entonces, pues bueno, la tarea, antes de pasar a lo de las malas compañías, la tarea es que podamos ir fortaleciendo cada vez la madre interior que cada una de nosotros tenemos, ¿no? ¿Cómo podemos tener este proceso? Bueno, si nuestra madre no pudo darnos esa fortaleza, ¿qué creen? No estamos desesperanzadas. Alrededor de nosotros hay muchas mujeres que yo creo que se les vendrá a la memoria esto en sus propias vidas, esto que les voy a decir. Alrededor de nosotros hay muchas mujeres que han sido capaces de ser madres para nosotras y que nos han alimentado de una y de otra manera nuestro espíritu y nuestra alma, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso me he encontrado con muchas mujeres que han sido de verdad unas madres bondadosas, amorosas conmigo, ¿no? Y que a lo mejor me pudieron dar lo que mi madre, por su condición, de vida y de historia y de todo lo que a ella le pasó también, no pudo darme, ¿no? Pero que en mi camino y conforme a las decisiones que yo fui tomando, muchas mujeres han podido
fortalecer esta madre interior, a tal grado que soy capaz de cuidarme yo por mí misma, ¿no? O sea, soy capaz de decir, soy autosuficiente. En camino a encontrar mi manada, pero soy autosuficiente, ¿no? Y bueno, otro aspecto de la travesía del patito feo es que el patito feo se encuentra con malas compañías, ¿no? Entonces, la búsqueda del amor en lugares equivocados es la reacción natural al exilio. Es decir, si tú crees que has tocado puertas equivocadas muchas veces, ¿qué crees? Bienvenida al club, eres parte del club del patito feo y por tanto estás viviendo esto, el exilio, ¿no? La experiencia del exilio. Tocamos y entramos en las puertas equivocadas, pues nunca has sabido lo que es una puerta apropiada. Pero cuando entramos a esas puertas o a esos lugares, ¿qué creen? Se produce más daño y se producen nuevas heridas. Es decir, el patito feo ya viene cargando con la herida de que en su cultura no lo quisieron, ¿verdad? Y la mamá no fue capaz de sostenerlo. Ya hay una herida profunda, pero luego llega creyendo a un lugar creyendo que ahí sí lo van a querer y ahí sí lo van a aceptar, pero resulta que no. Y entonces la herida del rechazo es todavía más profunda, pero luego aparecen otras, ¿no? A lo mejor él no pensaba que era insuficiente, pero en esa puerta equivocada le dicen que lo que él es bien poquito, ¿no? Y que está mal ser lo que es, y entonces él se lo cree nuevamente y entonces se produce un nuevo dolor, ¿no? Que trabajar. Piensen en sus malas compañías en donde ustedes han caído, ¿no? ¿Qué puertas equivocadas hemos tocado? ¿Qué heridas nuevas han ido recogiendo en el camino gracias a estas decisiones, ¿no? En esos lugares encontramos también medicinas equivocadas, es decir, personas que realmente no son una buena compañía para nosotros, vicios que no nos van a llevar a ningún lado, como el tema del alcohol, las drogas, el juego, podemos hablar de un montón de vicios, ¿no? Caprichos perjudiciales o nocivos para el alma, o sea, empecinarte en querer estar con una pareja, con una persona que neta a ella no le interesas. Es como esta parte de creer que sí te van a curar ahí, pero en realidad te estás equivocando y en realidad pues no está haciendo algo bien para ti, ¿no? Primero la elevan, estas medicinas equivocadas, lo que hace, por ejemplo, el alcohol, ¿no? Hoy un compañero nos explicaba los efectos químicos del alcohol y dice, bueno, hay un momento en donde el alcohol te pone high, ¿no? Te pone así, te hace desinhibirte, pero llegas a un punto en donde irremediablemente esa desinhibición baja, ¿no? Y entonces te atrapa nuevamente en la inhibición, ¿no? Entonces es justo esto, primero te elevan, te hace sentir súper, súper bien, que eres amado, aceptado, querido, etcétera, etcétera, pero luego con una sola palabra o con una sola actitud te van a derrumbar hasta el suelo, ¿no? Esto es lo que sucede cuando estamos adentro de estas malas compañías. ¿Cuáles son las soluciones si es que te encuentras ahí? Primero, deja de engañarte. Deja de pensar que ese lugar es el que te corresponde. No te corresponde si te sientes así. No te corresponde si te sientes así. Di la verdad acerca de tu herida y comprenderás la medicina que debes aplicar. Entonces es muy importante que te des cuenta qué es lo que te duele a ti y que lo digas además, ¿no? Me duele ser insuficiente y entonces con alguien que te sigue diciendo que eres insuficiente, pues no vas a arreglar nada, ¿verdad? Hay que buscar el lugar y la persona indicada con la que poco a poco recuperes el valor de ti misma, ¿no? Y el sentimiento de que tú por ti misma eres valiosa, aunque en estos lugares no tengas un espacio. Tendrás un espacio en otros, te va a corresponder otras personas, ¿no? No llenes el vacío con lo que te resulte más fácil. A veces nos agarramos por desesperación, con lo primero que encontramos, ¿no? Y luego espera
a encontrar la medicina adecuada, la encontrarás, pues tu vida será más fuerte. O sea, te vas a dar cuenta cuando esa medicina sea la que tú necesitas para tu propia herida. Luego, lo que ya hablábamos también al principio, lo que no parece correcto. El arte de simular. Cuando somos patitos feos y andamos en la búsqueda de, acudimos a lugares a donde no debemos y hacemos lo que no debemos. Es decir, hay un hambre tan exasperada de alma que nos conformamos con bien poquito, ¿no? Vamos a lugares donde no debemos y estamos con personas con quienes tampoco debemos, ¿no? El afán del ego de encontrar un lugar a toda costa corta entonces la conexión con la mujer salvaje. Es decir, este tema de simular ser quien no eres en razón de encajar. También le sucede al patito, que hay un momento en el que se siente morir, ¿no? Es en el momento en donde se está congelando. Y entonces eso nos sucede muchas veces, donde sentimos que nos vamos a morir porque ya no hay un sentido en nuestra búsqueda, pero también lo que sucede es que nuestra creatividad se paraliza, o sea, hay un tema de stand-by en todos los sentidos, ¿no? Lo peor que se puede hacer en nuestra vida, en nuestro proceso, es mantenernos en el congelamiento. Pues la frialdad, fíjense, es el beso de la muerte, de la creatividad, de las relaciones y de la vida. Cuando tú quieras que algo se muera, congélalo. O sea, sé frío con eso. Si quieres que una relación se muera porque ya no te conviene, este es el remedio. Deja que se muera, dale el beso de la frialdad y verás qué sucede, ¿no? Aquí el riesgo es que en nuestro proceso de vida nos mantengamos ahí porque ya creemos que no hay otra oportunidad para nosotros, ¿no? Que nos mantengamos como en este enojo que no nos deja como seguir. Congelarse, fíjense, es un acto de cólera defensiva. Es decir, te estás tratando de defender de aquello que te lastimó, manteniéndote enojada. Sin embargo, te estás paralizando, ¿no? No hay ahí un dejar fluir lo que necesitamos que fluya, que es la vida, la búsqueda, el continuar, la resistencia, la perseverancia, ¿no? Estar congelado significa carecer de sentimientos hacia sí mismo y hacia los demás. Cuando una mujer es fría, no solamente es fría con los demás, ¿eh? La frialdad también está hacia ella misma. Por regla general, dice Clarisa, una cosa no puede congelarse si se mueve. Entonces, la invitación es, si estás en este momento de tu exilio, congelada, ¿qué crees? Tienes que moverte. ¿Hacia dónde? Hacia donde tu alma te indique. Por ejemplo, si crees que un camino para ti es escribir, aunque creas que no tenga sentido y que no vas a llegar a ningún lado, escribe. Si crees que un camino para ti es ayudar en ciertas cosas, ve y hazlo. Es decir, muévete a donde sea, a lo que te dé vida, no a donde sea, a lo que te dé vida, pero muévete, haz cosas para que suceda lo que estás buscando, ¿no? El otro elemento es el forastero de paso, es decir, aquel hombrecito que ve al patito feo y lo encuentra. Es una especie de samaritano. Aquí está la imagen del buen samaritano, ¿no? En donde ve a aquel patito a punto de morirse congelado y siente compasión por ese pequeño ser, se lo lleva a su casa, ¿no? Y bueno, en nuestro proceso, a lo mejor podemos encontrar muchos forasteros de paso, ¿no? Que nos han tendido la mano cuando creíamos que ya no había esperanza para seguir, ¿no? Pudo haber sido, no sé, una persona en concreto, un amigo, una amiga,
alguien que apareció, a mí me ha sucedido eso, alguien que apareció de la nada y que comienza como una relación muy cercana conmigo y que entonces con la lucha que yo ya traía de vida, en este caso que había salido de una relación de pareja y que el término fue muy doloroso, haberme encontrado con esta persona fue así de poder soltar y decir, ay, existe aún bondad en este mundo, ¿no? Y entonces son estos momentos que puede ser una tregua, la disminución de la presión, un espacio de descanso, de reposo, que nos puede decir calma, ¿no? Fíjense, no necesariamente el forastero de paso es el lugar al que pertenecemos. A veces nos confundimos y decimos, híjole, es que de verdad está tan bonito aquí que sí me quiero quedar. Pero tu alma siempre te lo dice cuando no es ahí. Cuando aún dices, está muy bonito, pero todavía no llego a donde necesito llegar, ¿no? No encuentro a las personas, a la persona que necesito encontrar. No necesariamente habrá ocasiones en donde el forastero de verdad sí se convierta en tu manada, pero no necesariamente, ¿ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque esto puede ser a veces muy confuso y decir, sí, aquí es, pero en realidad no. Y esto, la aparición de este personaje es lo que nos empuja a la siguiente fase de aprendizaje, que es el tema del exilio, ¿no? Y bueno, cuando la proscrita es rechazada, cae directamente en los brazos de su verdadero pariente psíquico, el cual puede ser, aquí Clarisa nos da algunos ejemplos muy concretos, una materia de estudio, ¿no? Por ejemplo, venimos de un exilio, de una lucha muy fuerte y caemos en, no sé, en mi caso pasó que encontrarme con el análisis junguiano fue para mí un espacio en donde digo, aquí sí pertenezco, aquí sí me quiero quedar, ¿no? Una materia de estudio. Una forma de arte, por ejemplo, hay personas que toda su vida, quisieron bailar y hay un momento en donde se dan la oportunidad y entonces encuentran allí un espacio para ellas o un grupo de personas, ¿no? Un grupo de amigos, una familia que te acoge de una manera súper amorosa y dices, esto sí, aquí sí se siente, aquí sí se puede ser yo misma, ¿no? O sea, a mí me ha pasado llegar a ciertas personas en donde de verdad no hay tema con que yo sea quien soy. No tengo que estar cuidando ni mis formas ni mis defectos a veces incluso, ¿no? Hay una comprensión o una capacidad de comunicación y de diálogo con respecto a eso, ¿no? Aunque no sea deseable, el tema del exilio contiene ciertas ventajas. Los golpes recibidos eliminan la debilidad, es decir, nos fortalecen, lo decíamos al principio, ¿no? O sea, piensen cuántos golpes ustedes han recibido, que de ahí ustedes han salido muchísimo más, como dijo, creo que fue Oralia, muchísimo más empoderadas, ¿sí o no? ¿No? O sea, cuántas cosas de verdad nos fortalecen de una manera increíble. Los gimoteos agudizan la visión, incrementan la intuición y la capacidad de observación. Es decir, nos ponen más truchas frente a nuestra realidad. O sea, nos dan capacidad de ver con más cuidado que hay a nuestro alrededor. O sea, nos da la capacidad de decir, esta es una puerta equivocada, esta es una mala compañía, de esto necesito cuidarme, a esto tengo que seguir, esto es necesario que le dé la vuelta, ¿no? Esto, a esta situación, a este sentimiento, lo tengo que resistir, también nos agudiza, ¿sí? Frente a esto. Acrecienta el anhelo de liberar nuestra naturaleza. El anhelo y el deseo hacen que una persona siga adelante. El anhelo y el deseo de encontrar a los suyos, ¿sí? Ese es el asunto aquí. El anhelo y el deseo de encontrar a los suyos, o sea, que el patito feo haya visto esas aves tan hermosas pasar y que el corazón le haya latido maravillosamente, fue un aliciente que dijo, tengo que seguir. Muy probablemente sin una certeza absoluta hacia dónde se dirige, pero
había esta fuerza para seguir, ¿no? Si no encuentra una cultura apropiada, entonces el patito feo o la mujer exiliada se construye una propia, ¿no? Con sus propias características, con sus propias formas. Y es muy probable que esa cultura propia sea un lugar a donde otras mujeres también puedan recurrir, ¿no? Este tema es de mis favoritos del patito feo. Ahorita van a ver por qué. Los gatos despeinados y las gallinas viscas. Es cuando el patito llega irremediablemente a este lugar en donde hay un gato con estas características y esta gallina visca que tienen fortalezas y tienen actividades muy concretas. La gallina se dedica a poner huevos, el gato se dedica a cazar ratones, ¿no? Y entonces, desde el punto de vista del exiliado, la inferior, fíjense, siempre es ella, ¿no? O sea, quien trae este sentimiento de no pertenecer, siempre se va a sentir inferior al gato despeinado y a la gallina visca, porque cree que el no tener la capacidad de poner huevos o el no tener la capacidad de cazar ratones está mal y entonces todo lo que él es está mal, ¿no? Está mal sentirse también, meterse al agua y sacudir sus plumas, por ejemplo, ¿no? Que es propio del patito. Entonces, sin embargo, fíjense, la incompatibilidad básica con personas distintas no es culpa de nadie. Es decir, el gato, pues nació gato, no lo pidió, nació gato, ¿no? La gallina tampoco lo pidió, nació gallina, ¿no? Entonces, y el pato mucho menos, ¿no? Nació así. Y entonces, ninguno de los tres, en este caso, tiene la culpa de ser quien es, solo es, ¿no? Y entonces, la exiliada se muestra servil como si tuviera la culpa. O sea, siente culpa de no saber poner huevos, siente culpa de no saber cazar ratones, ¿no? Se siente inapropiada en ese lugar cuando llegamos a un lugar donde hay gatos despeinados y gallinas viscas, ¿no? Imagina que eres una mujer así súper rebelde, ¿no? Y llegas a un espacio en donde las mujeres están acostumbradas al mande usted de sus maridos. Y entonces, si estás en esta situación, vas a decir, ¿qué onda conmigo? ¿No? Estoy mal. Debería de verdad estar al mando usted de mi marido como todas las demás mujeres. O sea, hay un sentimiento de decir, no soy apropiada para esto, ¿no? Entonces, en realidad, pues no hay culpa de ser quien tú eres, ¿no? Y fíjense, esto me encanta. Los patos no tienen nada de malo, ni los cisnes tampoco. Los patos son cisnes, perdón, los patos son patos y los cisnes son cisnes. Las gallinas son gallinas y los gatos son gatos. Punto. Y no hay nada de malo en esas diferencias. Cada quien es quien es. Volviendo al ejemplo del principio, no hay nada de malo que la familia hayan decidido ser intelectuales contadores, pero tampoco tiene nada de malo tener un amor inexplicable por el arte. El tema aquí es que vivimos en una sociedad en donde lo diferente lo vivimos como una afrenta, ¿no? Donde lo diferente es un error. Y en realidad, si supiéramos que la diferencia siempre hace una riqueza, pero bueno, nuestros egos no nos lo permiten, ¿verdad? Así es esto. Entonces, no hay nada de malo de ser quien es. Si eres un pato, sé un pato y está bien. Si eres una gallina que pone huevos, sé una gallina que pone huevos y eso va a estar perfecto, ¿no? Fíjense, y si siendo un cisne tuvieras que fingir que eres un ratón y cazar ratones y tener el pelaje que tienen y vivir en donde viven,
¿No serías acaso la criatura más desdichada por ser lo que no eres? Pregunta, ¿no? Y ahora, llévala a tu contexto. Si eres una mujer soñadora, que le gusta la escritura, la lectura, y vives en un ambiente en donde todo el tiempo has luchado por pertenecer, ¿acaso no hay una desdicha en tu alma por fingir lo que no eres? No lo sé, pregunta, ¿no? Entonces, pregunta del millón. ¿Por qué insisten entonces las mujeres en doblegarse y adoptar formas, fíjense, que no son las suyas? ¿Por qué insistimos en caber en donde no hay un espacio para nosotros? Pues le tenemos mucho miedo al exilio y al dolor que esto implica y el precio que a veces tenemos que pagar, ¿no? El recuerdo y el afán de seguir adelante. El anhelo de reunirnos con los nuestros es el que nos impulsa a resistir y seguir adelante sin ninguna esperanza. La marca distintiva de la naturaleza salvaje es su perseverancia, ya lo dijimos en varias ocasiones. Aunque nos apartemos de la vida creativa, hayamos sido expulsadas de una cultura, una religión, etcétera, aunque estemos sufriendo un exilio familiar, un destierro por parte de un grupo, un castigo hacia nuestros movimientos, pensamientos y sentimientos, la vida salvaje interiormente seguirá y nosotros seguiremos avanzando. Es decir, si te encuentras en un momento así, en donde de verdad crees que o de verdad has sufrido un exilio, por alguna razón, un rechazo, por alguna razón, fíjate esto, la vida salvaje interiormente seguirá y nosotros irremediablemente y afortunadamente seguiremos avanzando. Después del invierno siempre viene la primavera, siempre, siempre, ¿no? El amor al alma es la última fase de las tareas del patito feo. Resiste el trabajo que implica, resiste conocerte, resiste lo que ves de ti, resiste quién tú eres, resiste ver el exilio en el que te encuentras, resiste ver las formas rechazantes de los otros, resiste, no te ciegues a eso, sigue resistiendo, haz tu tarea, encontrarás, esa es la esperanza, ¿no? Encontrarás tu camino en el momento indicado. Al entrar en el propio terreno psíquico, se inicia la fase del regreso a la propia persona. ¿Se acuerdan que al principio decíamos hay un doble exilio, interior y personal, exterior y cultural? Entonces, cuando entras con quienes sí perteneces o el espacio en el que tú te vas creando, en donde sí perteneces, también regresas a ti. ¿Sí? También te vas encontrando con quien tú eres y aceptando eso que eres, ¿no? La tarea es entonces la aceptación de la singular belleza del propio ser del alma salvaje, aceptar tu individualidad y la forma de tu alma, que ninguna como la tuya, ¿no? Esto es lo más difícil, ¿ah? O sea, aceptar quien nosotros somos y decir, híjole, esta es la que soy, distinto a muchas otras cosas, y amar eso cuando lo único en la que hemos aprendido en la vida es rechazar quienes somos, híjole, es una tarea, juro, titánica, ¿no? O sea, cuesta sudor y lágrimas, ¿no? Notamos el tema del patito fue en una mujer cuando alguien o en un hombre también es incapaz de aceptar un cumplido por algo que hizo bien, ¿no? ¿Cuántas ocasiones frente a un cumplido de alguien por haber hecho una buena tarea, por, no sé, una forma de belleza que tengas, de verdad cuesta trabajo aceptarla, ¿no? Y rechazamos o decimos, bueno, cambiamos de tema, no hacemos caso a eso bonito que nos están diciendo, ¿no? Nos cuesta trabajo. En lugar de comprender que su alma resplandece cuando ella es ella misma, cambia de tema. Yo creo que muchos de nosotros hemos hecho esto, ¿no? Luego, hay una analogía que hace, ya estoy sobre tiempo, pero bueno, ya casi terminamos.
que Clarisa Pinkola hace con respecto al patito feo, y es el tema del cigoto equivocado. Y resulta, en corto se los cuento, que pues bueno, la cigüeña iba muy contenta con su bebé, y entonces por equivocación este bebé cae en una familia en la que no pertenecía, ¿no? Y bueno, la sensación de ser un cigoto equivocado es justo lo que hemos ido hablando ya, ¿no? Como esta sensación de, ¿qué es esto? ¿No? Es tan distinto a mí, que qué onda, ¿qué sucede con esto? ¿No? Entonces, el cigoto equivocado ofrece su lealtad a su yo interior, ¿no? O sea, todo el tiempo va a ser leal a eso que ella siente que es, todo el tiempo va a estar en esa búsqueda. Por eso se van a activar en su entorno la incomprensión, la dureza, el maltrato, lo que ya decíamos también al principio. Dice Clarisa Pinkola que cuando somos duros o duras con los niños, el alma se escapa, ¿no? Pero para que el alma regrese a una persona que es muy maltratada es muy importante poder enfrentar las heridas que se le causaron, pero también un trato tierno y amable, ¿no? O sea, en donde de verdad se ha respetado toda su forma, ¿no? Un alma sana brilla a través de la persona. Donde existe una notoria herida, el alma se escapa, ¿no? Decimos, por ejemplo, de las personas que son capaces de hacer muchas cosas que dañan a otros, que es un desalmado, ¿verdad? Una persona desalmada es muy probable que haya sufrido un terrible maltrato, ¿no? Y una crueldad crónica, en donde justo eso, el alma se escapó, no hay un sentimiento compasivo hacia el otro, no hay una capacidad de empatía hacia el otro, ¿no? El alma se alimenta, perdón, para que el alma regrese requiere ternura, dulzura y sobre todo desahogo de la cólera. La cólera, ese sentimiento que deja el trato injusto, el maltrato, y bueno, toda esa forma que hace que nuestra alma se escape, ¿no? El alma se alimenta de, fíjense, naturaleza, palabras y libros, saltar, inclinarse, bailar, la paz, los silencios, cada quien dependiendo de su individualidad. Tienes que buscar y encontrar y saber cómo tu alma se alimenta, qué es lo que a ella le viene bien, ¿no? Los cigotos equivocados somos unos supervivientes, ¿no? Pero es necesario pasar por la fase del crecimiento. Si no, nos reducimos a la mitad nuestra energía y poder en el mundo. Es decir, a lo mejor venimos con una capacidad enorme de hacer propuestas al mundo, hacer bien al mundo, pero si nos quedamos en la fase de la supervivencia y no hacemos nada por crecer, entonces no explotamos como nuestra capacidad o nuestro potencial máximo, ¿no? Crecer significa exponernos a situaciones propicias para el desarrollo de vigorosas flores y hojas. Es decir, hay que salir, no hay que quedarnos en conchaditas, así me hirieron tanto que ya no me muevo. Hay que salir y buscar, y si necesito ayuda, ve y búscala, ¿no? Las tareas de esta etapa, entonces, lo primero, realizar una ofrenda a la superviviente que fuimos, ¿no? O sea, como todas estas situaciones dolorosas con las que nos enfrentamos, sobre todo en nuestra infancia, y que nos hizo ser una superviviente, ¿no? Aquello de lo cual no fuimos alimentadas. Comprender la herida y recordarla nos permite crecer. Fíjense, esto también me encanta. Nuestro derecho como mujeres es crecer, no sobrevivir. O sea, no estancarnos, no quedarnos ahí, es crecer, es expandir nuestra capacidad, nuestra individualidad, nuestra forma, ¿no? Y bueno, esta frase es la última, que creo que es muy, muy bella. No te amilanes ni te acobardes si te llaman oveja negra, inconformista o lobo solitario. Se ha demostrado a lo largo de los siglos
que ser distinta significa hacer una original y útil aportación a la cultura. Fíjense, casi siempre las mejores y mayores aportaciones al mundo las dan patitos feos, ¿eh? Que han podido hacer el proceso, vivir el exilio. A lo mejor ahorita nos viene a la mente alguna persona que dijimos, híjole, por el ejemplo que les di hace rato, cómo Simone Biles de esta situación tan difícil llegó a ser quien es, ¿no? O sea, ahorita Simone Biles es un ícono, es una mujer que inspira, ¿no? Que inspira un montón de cosas, inspira el cuidado a la salud mental, inspira la perseverancia, inspira el amor porque otras mujeres también brillen. No, 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 esa mujer desde hace varios años nos da lección tras lección, pero creo que Simone Biles fue un patito feo, ¿eh? ¿Cómo estando, por ejemplo, este tema del oveja negra o inconformista o indisciplinada o revolucionaria, como lo queremos llamarla, cómo estando en unos Juegos Olímpicos dijo, no, puedo competir, en razón de la situación de salud mental que ella en ese momento tenía, ¿no? Entonces, ¿cómo? Me imagino que sus entrenadores dieron el grito en el cielo, ¿no? Cuando yo dijo, no quiero. Pero gracias a eso nos dio una perspectiva bien distinta de lo que es enfrentar esto, ¿no? La vida. Si alguna vez te han llamado insolente, incorregible, descarada, astuta, revolucionaria, indisciplinada, rebelde, vas por buen camino, dice Clarisa Pinkola. Fíjense, la mujer salvaje está muy cerca. Si jamás te han llamado nada de todo eso, aún hay tiempo. Haz prácticas con tu mujer salvaje, sigue intentando. Y bueno, hasta aquí la reflexión del patito feo. Creo que es una riqueza muy profunda lo que cada aspecto de este cuento nos da. Vamos a dar espacio ahorita a algunos comentarios, algo que cada una de ustedes quiera compartir. Tenemos muy poquitito tiempo ya, ¿verdad, Rey? Se nos fue el tiempo, pero bueno. Antes de pasar a las preguntas, quiero agradecerte, Mónica, para cerrar el corte de la grabación. Y bueno, el tiempo ya lo manejas tú y agradecemos a todas, de verdad, su presencia y esta riqueza que nos ha compartido Mónica, que cada vez los cuentos están más profundos y con mucha tarea interior. Gracias a todas.